Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Anteriormente estuvimos trabajando ya con la función lineal y vimos cómo poder armar una tabla de valores para encontrar puntos que pertenezcan a esta función lineal y recién después poder graficar a nuestra recta en el eje de coordenadas cartesianas. Hoy vamos a trabajar un poquito más y vamos a conocer cuáles son las características que tiene una función lineal. Lo primero que tenemos que saber es que su escritura general es la siguiente. F de x es igual a m por x más b. F es el nombre de la función, podría ser cualquier otra letra. Seguramente ustedes se acuerdan de haberlo visto como y es igual a m por x más b. Digamos que son expresiones equivalentes. M está representando a la pendiente de nuestra recta. La información que me brinda es la inclinación que va a tener, es decir, si mi función crece, si mi función decrece o si es constante. Para eso nos importa centrarnos en el valor que toma. Es decir, si es un número positivo, la función va a ser creciente. Si en cambio el valor de m, es decir, el número que está multiplicando a la x, es un número negativo, eso quiere decir que mi función va a ser decreciente, va a ir para abajo. Y si m es igual a 0, eso quiere decir que mi función va a ser constante y va a ser una recta paralela al eje de las x. Por otro lado, tenemos a b, que es nuestra conocida ordenada del origen, ¿sí? Es el coeficiente independiente o término independiente. Y lo que me indica es justamente el valor donde mi recta va a cortar al eje de las y. Si yo no lo encuentro fácilmente, lo único que tengo que hacer para saber cuánto vale es evaluar a mi función en cero, en criollo, reemplazar a la x por 0 y saber cuál es el valor que toma. Hasta acá vimos cómo elaborar nuestra recta con tabla de valores, pero no todo en matemática es tan fácil y en líneas generales lo que se nos va a pedir es que nosotros encontremos cuál es la expresión de la recta que pasa por dos puntos. Entonces veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos el punto A que tiene como coordenadas -3, 5, es decir que x vale -3 e y vale 5 y además tenemos el punto B que tiene como coordenadas al 1 de x y al 2 de y, ¿cómo hacemos para encontrar la recta que pasa por estos dos puntos? Para que nos ubiquemos un poco en lo que nos está pidiendo el ejercicio, marcamos los dos puntos sobre nuestro eje de coordenadas cartesianas. Vemos que la es -3 de x, por eso me paré en el -3, y subí 5 lugares sobre el eje de las y. Lo mismo hice para marcar el punto B. Me paré en el 1 y subí 2 lugares. Entonces, lo que se me está pidiendo a mí es encontrar justamente la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Para eso, lo primero que hay que hacer para trabajar de forma más fácil es poder encontrar el valor de m. Es decir, poder saber cuánto vale la pendiente de esta recta. Para eso podemos usar esta expresión que estamos viendo. M es igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Ahora, ¿de dónde salen estas letras? No hay que desesperarse. Nosotros dijimos que íbamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, lo que hacemos es nombrar a cada uno de estos puntos de una manera en particular. Decir, ok, este va a ser mi primer punto, este va a ser mi segundo punto. Y con eso arrancamos. En este caso, vamos a elegir que el punto A sea lo que conocemos como x sub 0 y sub 0, el primer punto con el que trabajamos. Por ende, el otro punto claramente va a ser el que yo identifique en mi expresión como x sub 1 y sub 1. Primer y segundo punto. Lo importante es respetar un orden. Podría haber elegido los puntos al revés y llegar al mismo resultado. Da igual eso.
porque en definitiva lo que vamos a estar haciendo es analizar cuántos lugares me estoy desplazando. Entonces, con nuestra expresión que nos permite encontrar la pendiente de la recta, vamos a reemplazar. Si prestamos atención, donde dice I1, yo había seleccionado que mi I1 vale 2 y que mi I0 vale 5. Entonces, lo único que voy a hacer es escribir 2 menos 5. Con eso tengo solucionado la parte de arriba. Vamos a ver qué pasa con la parte de abajo. Yo había indicado que I1 era 1 y que I sub 0 era menos 3. Entonces reemplazo y escribo 1 menos menos 3. Este menos, no vamos a confundirlo, es el menos que está acá. Y como la coordenada de x del primer punto con el que yo elegí trabajar era negativo, lo pongo entre paréntesis. Si no, ya sabemos que la calculadora nos va a tirar cualquier cosa. Respetamos el paréntesis y sabemos que menos por menos va a ser más. Entonces me va a quedar un menos 3 arriba y un 4 abajo. Esto quiere decir que acabamos de encontrar nosotros cuál es la pendiente de nuestra recta, que pasa por el punto A y que también pasa obligadamente por el punto B. Lo que acabamos de encontrar ahora también lo podemos ver representado en nuestro pequeño gráfico que hicimos como para ayudarnos a orientar. Fíjense que si analizamos el desplazamiento o la distancia que recorrí en el eje de las Y para ir de un punto hasta otro, yo bajé un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Como bajé, lo indico con el signo negativo. Si ahora analizamos qué pasó para llegar desde el punto A hacia el punto B, pensando en las unidades que me desplacé sobre el eje de las X, tengo una unidad, 2, 3, 4. Entonces así puedo verificar que lo que hice esté bien. Una vez que ya encontramos cuál es el valor de nuestra pendiente, solamente nos falta encontrar el valor de B, es decir, el valor de la ordenada del origen. Para eso vamos a trabajar con nuestra expresión general de la función, aquella que aparecía f de x igual a m por x más b, o como la vemos acá con su expresión similar, que es y igual a m por x más b. Entonces, vamos a trabajar con aquella información que tenemos. Nosotros acabamos de descubrir que la pendiente era menos 3 cuartos. Entonces, en mi expresión general, en vez de escribir m, ya vamos a reemplazar por el valor que encontramos. En este caso, menos 3 cuartos. La x, la b y la y por ahora lo dejamos igual. Paso siguiente, elegimos un punto para trabajar, o el A o el B. Eso es indistinto, ¿sí? Vamos a elegir el B porque es el punto más fácil. No hay números negativos, tiene el 1, tiene el 2. Siempre vamos a buscar lo que nos parezca más fácil para hacer las cuentas. Entonces, si yo elijo trabajar con el punto B, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a identificar cuánto vale x en este punto B y cuánto vale y en el punto B. X vale 1, y vale 2. Vuelvo entonces a mi expresión general y reemplazo ahora el valor de x y el valor de y. Si el B tenía x1, reemplazo la x por el 1. Y valía 2, en vez de y, escribo el 2. Con esto, fíjense que ahora nos queda una cuenta muy fácil. Es una ecuación muy sencilla en la que solo nos falta buscar cuál es el valor de b. Para eso hacemos la multiplicación, menos 3 cuartos por 1, nos da menos 3 cuartos, y como último paso, eliminamos ese menos 3 cuartos que nos está molestando para saber cuál es el valor verdadero de b. Ese menos 3 cuartos claramente está restando, lo voy a pasar para el otro lado sumando. Y me queda que b es igual a 2 más 3 cuartos. Es decir, hacemos la cuenta final y obtenemos nuestra ordenada del origen. En este caso, vale 11 cuartos. Hasta acá hicimos todas las cuentas que necesitábamos para determinar la ecuación de la recta, pero nos falta escribirlo todo como una ecuación de la recta. Entonces,
podemos decir que la recta que pasa por el punto A y que pasa por el punto B es la siguiente. Y igual menos 3 cuartos por X más 11 cuartos. Recordando que 3 cuartos negativo era el valor de la pendiente y 11 cuartos el de la ordenada del origen que acabamos de determinar. Con esto terminamos de ver función lineal. En la parte de actividades van a encontrar algunas funciones, ¿sí?, para poder reconstruir su expresión. Es decir, ejercicios muy parecidos a estos. Van a encontrar 2 puntos y ustedes van a tener que determinar la expresión general que permite representar a esa recta. Además, hay una última actividad que los hace investigar un poquito y buscar cuándo dos rectas son paralelas y cuándo dos rectas son perpendiculares. Les mando un beso grande, espero que todos sigan